Acá y ahora, el aquelarre de Ceci. Wow, arranque de aquelarre, por favor. Ese sonido que escucharon recién, mientras nosotros mirábamos con carita de... ¿Qué está pasando acá? Vamos a correrle las cosas a Valentín, Valentín. Valentín Bassano, bienvenido. Agustín, ¿no? Hoy no sé- Y él les decía que le dicen Agustín, porque a todos cada uno sabe con qué nombre le confunden al suyo, Mm. ¿no? A mí me dicen mucho Juan Manuel, porque resulta que Juan Miguel es menos común que Juan Manuel. Pero Valentín y te dicen Agustín. Me dicen muy seguido Agustín. Mirá, Estoy acostumbrado. Cada vez que me No, dicen Agustín ni siquiera corrijo ya. A estas alturas, claro, con razón no sí. me corrigió a mí, pero yo por eso te digo, estaba segura que te había dicho varias veces ya, pero sabías, lo tenés ¿sabés qué? Es agendado. increíble que no seamos parientes, pero se recontra parece a un primo mío, a Marcelo. Sí. Ahí le decimos, el Tano, le decimos a Marcelo. Es re parecido a Marcelo. Re Si mira parecido. los ojitos le diría que sí. Claro, sí, 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 es pariente, es Basano. Pero no, Basano, Valentín Mazzano. Valentín Basano, bienvenido a La Aquelarre, bienvenido acá y ahora, muchas gracias por acompañarnos y además por lo que nos trajo, esta maravilla que ya le dije que se queda como parte de, o lo tiene que traer todos los viernes, como parte de el comienzo de La Aquelarre. Eso que está atrás tuyo, que Bueno, es un vale, gong, para los que no saben, de lo que nos va a hablar dentro de un ratito. claro, Ya eso me hizo no, sonar, ese era el sonido que ese era el escuchaban. sonido que escuchaban, pero Valentín es maestro de yoga. De Kundalini Yoga. Exacto. Ah, muy bien. Y bueno, hoy vamos a abrir un poco, no, un poco no, vamos a darle inicio a, a esta práctica, o bueno, ahora nos vas a estar explicando bien qué es el yoga, porque muchas veces las personas escuchamos hablar o alguna vez hicimos al- alguna pose, o bueno, ahí vos me vas a ir corrigiendo, Sí, por pero él supuesto. es mi maestro. Ay, claro, bueno, él es el Porque sabes que maestro ella de ya Juan. trajo a su maestra de Reiki, a su maestra de registros akáshicos, a su maestra de ¿De qué? constelaciones. No. No, para constelaciones todavía no hice. ¿No Me he traje a María? pero María es de registros y Ah, la otra María es de Reiki. de Reiki. ¿Qué más trajiste? Todavía no he traído a mi maestro ay, se me fue el nombre ahora, de lo que se inicia uno, que lo que Registros. arranca uno, De metafísica. de metafísica. Todavía no he traído a mi maestro de metafísica. Bueno, yo antes traje a mi maestro de yoga. Ya era hora, ¿no? Ya era Era hora, hora. está sin pendiente desde hace rato, pero bueno, el espacio es en la que le Ceci, así Ujú. que formalmente sos el invitado de ella. Y queremos que nos cuentes, Valentín, de qué se trata el yoga, más allá de lo que cada uno puede saber, porque de repente algunas de las cosas que ha tratado Ceci son menos conocidas por su nombre, y sin embargo, sabemos que en el yoga, yo ahora sé un poco más porque me lo enseñaste vos, pero sabemos que en el yoga se hacen determinadas poses, Claro, se porque hace que no determinada es ejercicio respiración. solamente, ¿no? Que sacarlo como de este lugar de que, bueno, me anoto en el gimnasio a hacer yoga como si fuera una práctica de hacer ejercicios, Que a veces los clubes lo ofrecen como parte de como su parte, menú. claro, como parte del menú, pero es algo mucho más profundo, por así decirlo, y bueno, que tal vez ahí Valentín nos cuente Sí. un poco. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué significa la palabra? Bueno, primero que nada, agradecer. Gracias. Ay, Gracias gracias a Juan, vos. gracias Ceci por la oportunidad, por el momento. Estoy, la verdad que súper contento de poder Ah, estar qué lindo. compartiendo este momento acá, tan grato y verlo a ustedes acá sonreír y estar tan bien que, bueno, de verdad, gracias. Quiero arrancar con ese agradecimiento. Bueno, Muchas gracias. Y bueno, comenzando ahí introduciéndonos con al menos lo que yo
puedo entender de lo que es el yoga con mi experiencia, con lo que me he formado, con lo que he leído, aprendido, conocido. Sí, con lo que decían ustedes, el yoga está un poco como acá en Occidente, un poco mal interpretado de lo que es realmente el yoga, que acá entendemos, decimos yoga, cualquier persona puede entender que son como posturas corporales, Ajá. y en realidad eso es simplemente una rama de lo que es el yoga, o uno de los principales tipos del yoga, que es Hatha Yoga. Y también para, bueno, comunicar, me gustaría arrancar con una frase porque vamos a estar hablando, vamos a estar como desde la mente, pero en realidad había un gran maestro que decía que es mejor un gramo de práctica que toneladas de teoría. Mm. Y por ahí va, vamos acercándonos a lo que es realmente el yoga, que es más bien una experiencia. Y lo que significa yoga, eh, veniendo de la etimología de la palabra, que viene de yugit, que en sánscrito significa unir. Yoga lo que realmente significa la palabra es unión. Y decía Yogi Vayan, que es el maestro de Kundalini Yoga, de la rama de yoga que yo me formé, que de cierta forma el propósito o sí, o como el destino de la vida de uno es llegar a esa unión. Ajá. Y en sí, en general, viendo lo que son las religiones, los diferentes caminos espirituales, lo que buscan es lo mismo. Todos buscan lo mismo, y es llegar a esta unión, que no deja de ser más que un estado de conciencia, un estado que ya está ahí. No es nada que haya que buscar a los Himalayas, a Claro, otro lugar, ya está ahí. Desde que nacemos estamos encarnados en este lugar, en este mundo hermoso, ya lo tenemos dentro. Simplemente, como lo descubrió el Buda, que fue una persona común y corriente que alcanzó un estado elevado de iluminación, y que el Buda significa el que está libre, simplemente logró actualizar ese como estado, que obviamente está obstruido por velos, condicionamientos, la cultura, pero bueno, eso es parte de la por el vida ego. también, exacto, el ego. Y bueno, el camino del yoga lo que busca es eso, la unión. ¿Qué unión? Bueno, se dice que la unión de la conciencia personal con la conciencia universal del cosmos, visto desde otra manera, es la unión conmigo mismo, con mi ser, con mi esencia. Estamos, de cierta forma, fragmentados, estamos muy como divididos, que es normal, la mente hace eso. Y bueno, me gustaría capaz dar como este entendimiento de que cuando nacemos, estamos en ese paraíso, en ese Edén, en la panza de nuestras madres, y ahí estamos en unión. Ahí no hay diferencia entre la madre y el bebé. Lo que siente el bebé es lo que siente la madre, Exacto. lo Lo que que le se pasa a la madre, alimenta, cada emoción, lo que claro. come. Y bueno, ahí estamos en unión. Después, bueno, comienza ya, cuando en el parto comenzamos bueno, a salir de esa unión, seguimos unidos porque simplemente es como una separación física, pero a nivel emocional y bueno, psíquico, sigue estando en unión. Y a medida que vamos creciendo, bueno, después aparece el padre, ahí empieza, ¿y este quién es? Empieza como, ya, yo no soy yo y mamá. Y bueno, y después la mente empieza a desarrollarse, empieza a percibir, empieza a diferenciar, a etiquetar, que es lo que hace la mente, bueno, y ahí comienza a formarse el ego, que es como esta identidad que es necesaria, 100% necesario, es útil, es natural, y ahí empieza, bueno, a tener como yo, a generar esa distancia con mamá, con papá, a generarse ese yo, esa identidad. Empezamos bueno, a filtrar, a esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto es malo, esto me puede dañar, esto no, y ahí, bueno, empieza esa fragmentación, que quieras o no, es lo que nos distancia, es lo que nos hace pelearnos, es lo que nos hace hacernos daño. Y lo que busca el yoga es regresar a esta unidad, a esa unión, que lo que busca nada más es descubrir quiénes somos, que descubrir la verdad. Y esta unión es nosotros con nuestra alma, con nuestro espíritu. ¿Qué términos se pueden utilizar en el yoga?
Sería la unión con nuestra esencia, Ahí con está. La nuestra alma, fuente. exacto, con la fuente. Ahí está. Porque alma, espíritu, esencia no es más que una palabra bueno, que nos hace ir hacia esa que yo denominaba estado de conciencia, Ahí está. que es de unidad, que en el budismo también le dicen es un estado no dual, en el cual no hay dualidad. No hay, por ejemplo, cuando estamos meditando, está el meditador y el objeto de meditación, a lo cual la mente le presta atención. Y el estado de unidad sería cuando el meditador y el objeto se fusionan, Se fusiona. que es bueno, se logra con mucho entrenamiento, pero por ahí va la mano de ese estado de conciencia que no deja más que ser nuestra esencia, Ujú. es nuestra verdadera esencia. Bien, Es bien. muy interesante, eh, Valentina, además, por el lado de cosas que hemos venido hablando en el programa que tienen que ver con ese despertar espiritual que nos hace sentir parte de un todo, ¿no? Vos decís esa unión que antes de nacer el todo es la madre, o lo que se vive allí dentro de ella, y luego es la naturaleza, el universo, todo aquello que está componiendo lo que somos más allá de el cuerpo físico, ¿no? Y más allá también de lo que la mente define como los límites. Por eso el yo es como que no termina acá en realidad, ¿no? Lo que pretende el yoga es que logremos esa conexión más universal que algunas religiones la representan a través de Dios, pero que acá podemos quitar eso del medio o no, cada uno puede vivirlo como lo sienta, pero que habla de esa conexión, de esa unión con el todo. Mm, exacto, está bueno que hayas traído ahí a colación el tema de Dios, porque en fin, lo que buscan todas las religiones si nos ponemos a pensar o a observar, pueden haber tantos dioses como, bueno, pensamientos o personas hay, pero en realidad, a mi entender, el verdadero eh, entendimiento de lo que es Dios no deja de ser más que este estado de conciencia que es de unidad, que si pensamos en Dios o tratamos de entenderlo, Dios tiene ciertas cualidades, por ejemplo, la omnisciencia, que lo sabe todo, tiene toda la información, y por sobre todo la omnipresencia. Y si nos anclamos en la omnipresencia, eh, todo es Dios, todo es uno, es ese estado de unidad, Ujú. por ejemplo, ahí no hay separación, no hay yo, no hay vos. En un nivel relativo sí lo hay, pero en un nivel más objetivo o absoluto se podría decir, todos somos uno, todo es una cosa sola. Ujú. Lo que hace la mente, bueno, el ego, empieza a dividir, pero la idea es equilibrar esos dos estados, el de unidad con también el de la separación, y bueno. A mí mm, me hace mucho sentido en una mirada un poco más profunda de la religión, que después a nivel de las instituciones, a nivel de los discursos, a nivel de las prácticas, pueden ser cuestionadas o no, cada uno puede practicar la religión que le haga más sentido, que le resuene más. A veces tenemos que ver cuánto hacemos porque nos resuena, cuánto hacemos por mm, costumbre, por tradiciones que en realidad no nos representan, en fin. Creo que en la vida hay que cuestionarse un poco eso, mm, y después de atravesar eso, sí, vivir una vida espiritual más plena, pero eso es el verdadero sentido de la omnipresencia. mm, Dios está en todos lados. mm, Dios está en todos lados porque lo que pretende decirse de alguna manera es esto, en definitiva, que somos un todo, ¿no? Que el universo es un todo del cual nosotros formamos parte de ese todo, mm, ¿no? Y no se trata de a ver qué partecita somos mm, nosotros tampoco, ¿no? mm, De eso se encarga el ego. Es que eso es precisamente el ego tratando de separar y de distinguirme de otros o de mm. otras o del otro.
El ego cree que somos el centro del mundo, Sí, claro. cuando en realidad, si vemos con una visión cosmogónica, somos totalmente insignificantes. No somos nada. Lo decíamos en el primer programa nuestro cuando poníamos a Macaco, diminuto planeta azul, y nosotros hacíamos como que esa analogía entre el diminuto planeta azul y nosotros como las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces, ¿no? Como eso diminutito, Mm. diminutito que no somos En el tiempo, en el planeta y en el universo, en el ¿no? universo. Sí, sí, Eh, totalmente La insignificantes. cosa ínfima que O sea, mejor sentirse parte del todo hasta para el ego. Para el ego, claro, pero también esto de que decías que como ahí abro como, perdón que interrumpa, No porque está la verdad bien. que yo estaba como, no quería ni meter bocado escuchando al profe, pero esto que vos decías también de que el ego se cree como que es lo más Mm. importante del mundo, y lo loco de esto es que cuando hablamos del ego se cree, tu ego se cree lo más importante del mundo, el ego de Juan se cree que además es de Leo, pero bueno, pero eso es otro tema. El ego de Juan se cree lo más importante del mundo, del universo. Mi ego se cree lo más importante del universo. Entonces somos miles de egos creyéndonos que somos lo más importante del mundo. Y ahí empezamos a encontrar un poco la raíz de repente de un montón de, eh, no sé si llamarlo conflictos, pero cuando mi ego que se cree más importante del mundo se toca con tu ego, que es el más importante del mundo, y el ego de Juan, imagínense ya lo que está pasando acá, la guerra gigantesca que está habiendo acá en este momento, ¿no? Exacto, ¿no? Es tal cual como tú lo dices. Y a mí me fascina el budismo porque lo explica muy claro esto, de que por el lado del yoga se busca esa unión, llegar a esa esencia. Y el budismo lo explica como conciencia búdica o conciencia pristina, que no deja de ser más que este estado de unión. Y es como una cebolla. El centro es nuestra esencia, que es una luz, y luego, bueno, podría estar el ego, ya como una capa que está ahí arriba, y el ego es quien nosotros fusionamos desde ese centro y percibimos lo exterior con la mente, empezamos a clasificar, esto es bueno, esto es malo, esto es neutro, y lo bueno lo queremos más, lo malo lo hacemos a un lado, lo rechazamos, y lo neutral es como que lo ignoramos. Y desde ese lugar empezamos bueno, a dividirnos y desde ahí se generan todas las emociones conflictivas o aflictivas o desde ahí se genera, bueno, el sufrimiento. Por Claro. eso está bueno traer acá a este espacio la importancia de tratar de buscar ese estado de yoga, de ir hacia la unidad, que no deja de ser nuestra esencia, es buscar el equilibrio ahí, yendo hacia ese espacio. Acá me parece que la teoría es maravillosa, pero vos decías al principio también, la práctica vale más Mm. que toda la teoría. En el caso de la rama Kundalini, que es la que vos estudiaste, Sí, aprendiste, ahí como después, claro, de diferenciar las enseñás, ramas. ¿cómo, cómo se practica? ¿Cuáles son las maneras de lograr esa unión? Bueno, bien. Gracias por la pregunta. Kundalini Yoga, a mi entender, es un yoga derivado del Raj Yoga, que es el yoga real que se denomina. Hay diferentes prácticas dentro del Raja Yoga. Y Kundalini es muy potente, muy, pero muy potente. Se dice como que es el más, entre comillas, peligroso, porque se logran muchos avances para el practicante que es realmente disciplinado, em, porque toma mucho de varias diferentes tipos de disciplinas. Por ejemplo, Kundalini Yoga toma asanas, que son posturas, de Hatha Yoga, toma pranayamas, que son ejercicios de respiración, toma la parte de mantras, que son sonidos que tienen su particularidad. Después toma también visualizaciones. También Kundalini Yoga tiene a esta tecnología que es impresionante, que es Hermosa, el Gong, sí, que encantado de compartirla. sí, sí, Y Dentro de un maravillosa. rato te vamos a Ahora pedir dentro de un un poquito ratito más, pero es maravillosa. ¿y qué palabra que usó y que de repente no asociamos
con un elemento que tiene, ¿cuántos años? No sé, pero debe de ser milenario, el gong, ¿no? Y el gong, sí, se dice que es de la era ya cuando empezaron los metales a trabajarse, a crearse los primeros, digamos, de la era de cobre, de estaño, ahí en la vuelta, miles de años, sí, Y, son unos cuantos miles de años. y le dijo tecnología. Sí. Porque nosotros pensamos que tecnología es este Mm, microfonito que tenemos adelante en la computadora, el mouse que El usamos. celular Sí, para claro. scrollear. Y vaya si tendrá milenios mm. la tecnología y que Y qué potente que es. Pero esa palabra que usó él, lo ¿no? cortamos con el tema lo de las prácticas, que No, que está buenísimo y además sí, como lo estabas explicando, es Mm, como que el yoga Kundalini viene a ser como una especie de yoga sistémico en mm. términos de Sí, sí, psicología, mm, ¿no? sí. Que integra las sí. distintas ramas. Es un yoga muy, muy particular que, bueno, como le decía, se dice que es un yoga que viene desde hace miles de años, pero miles como, por ejemplo, 40.000, porque la verdad que la historia de la humanidad, lo que nosotros entendemos o se nos contó, es como, bueno, eso da para hablar Sí, en otra reunión, porque hay diferentes posturas, pero se dice que, bueno, que el yoga viene en muchos años para atrás, miles de años, se mantuvo oculto este yoga Kundalini y luego en su momento se empezó como de a poco cuando a nivel del cosmos, del mundo, se necesitaba una tecnología así, fue como expandiéndose porque era como un yoga oculto, como les dije, era muy cuidado. En la India en realidad muchas prácticas eran como de los brahmanes, de las castas, que en Ah, India mira. tiene como Sí, es verdad, su sí. organización así Sí. y entonces solo aquellos que podían acceder a la sabiduría eran muy pocos, entonces como que se mantenía muy cuidado de eso. Y luego obviamente se empezó a divulgar y ahora ya estamos viendo en la era de la información. Y bueno, Yogi Bayan fue un gran yogi, una persona muy realizada espiritualmente. A él lo denominaron instructor de yoga a los 13 años, 14 años, o por ahí, era muy, muy pequeño, una persona muy, como digo, experimentada, un gran sabio, un yogi. Y bueno, él se le encomendó este como objetivo o meta o propósito de divulgar el yoga y él desde la India se vino para, bueno, América del Norte, digamos, más bien Estados Unidos, fue a Canadá, después a Estados Unidos, y ahí comenzó a divulgar este yoga que es un yoga muy actualizado, que trae todos estos conocimientos milenarios. Em, es un yoga que él lo denominaba para el cabeza de hogar, que son las personas que llevan adelante una familia, que tienen un laburo, que están en el día a día con problemas que tenemos todos, y hace como un yoga adaptado a eso, Ah, que nos capacita como seres ordinarios a vivir una vida de manera extraordinaria. wow. es fuerte. eh, y me gustaría, a ver, en esto de entenderlo como una práctica. ¿Qué tipo de ejercicios hace? ¿Hay algo que nos puedas contar? Yo tengo ganas de contar alguna cosa yo, pero Contá. a mí me quedó muy grabado un mantra que vos nos enseñaste, que era tocándose la punta de los dedos y que decía Sa, Ta, Na, Ma. Lo increíble de las clases con Valentín era que no solo te daba la práctica, sino que te explicaba que había, que explicaba ese mantra, Claro, ¿no? eso está bueno lo que traes, porque a mí me ha pasado que alguna que otra vez practiqué yoga, o sea, o practiqué, ponele que practiqué. Fui a alguna clase o algo por el estilo, pero o hay mucha oferta en las plataformas de video, en YouTube, Sí. hay mucha oferta y lo hacía de repente, no sé, en pandemia en mi casa, pero no tengo los fundamentos, no tenía esta parte de la teoría y la importancia de la explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, esto que pasa que decías vos al comienzo, no digo que la banalización, pero sí como esto de que
que es una parte del menú de los gimnasios, Sí, por así claro, decirlo. ahí está. Una cosa muy occidental de transformar todo en, en algo comerciable, Sí, comercial, ¿no? sí. La remera del Che Guevara, en fin, Sí, todo siempre ponemos el mismo lo ejemplo. que, El yoga es otro gran ejemplo claro, de. que es algo que él mismo decía, se expande como manera de tratar de poder recuperar en una sociedad donde el ego ha ganado un terreno que parece imparable, ¿no? Donde esos límites los marcamos hasta en las redes sociales, los marcamos por todos lados está el yo, y yo, y yo, y yo. Bueno, que viene a expandirse para, no digo contrarrestar eso, sino para generar cierto manto de calma en esta sociedad en la que vivimos, se lo mete en el menú y, bueno, no, en las clases con Valentín él frenaba y nos decía, Sata, Namá, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene de especial Bueno, esto? a lo que estás haciendo referencia es una parte de Yoga Kundalini, que es la parte de la meditación. Yoga Kundalini está todo como estructurado, ya está todo, yo no puedo inventar una clase, yo no puedo tomarme no, La esto libertad de voy a hoy hacer quiero así, tratar este porque, tema o no, lo que no, porque sea. Yoga Kundalini justamente es así, es algo que se nos enseña y es algo que debemos respetar los maestros de Kundalini Yoga, que son realmente, bueno, respetuosos con la tecnología, que se nos fue entregada desde un lugar muy puro, que fue de maestro en maestro, en Kundalini Yoga se llama la cadena dorada, que fueron, si quieren en otro momento podemos hablar, que fueron 10 maestros que fueron en su momento en la India, que cuando se sabía que tal persona iba a nacer, él era la persona que iba a traer la información, y hubieron lo que se denominaban gurús en sus momentos, que eran personas habían niños que recitaban textos sagrados, y obviamente eran personas que ya nacían, eran almas que ya venían con un propósito, en la India ya se sabía, y bueno, esta historia de la cadena dorada fueron 10 gurús que fueron pasándose la información, todas estas prácticas, y bueno, terminan como en un gurú que termina siendo un libro, que es como un libro sagrado vivo. Y bueno, estas tecnologías que bueno, tienen como ese origen de por ahí, y como les comentaba, tienen como una parte muy estructurada que se llaman crillas, que crilla en realidad es una consecución de ejercicios que ya están todos armados. Yoga Kundalini se dice que es el yoga de los triángulos y los ángulos, porque es todo muy preciso. Todos los movimientos que hacemos con el cuerpo, desde la mano a 60 grados, a 90, más acá arriba, todo tiene un porqué, porque los yogis descubrieron los ángulos, la importancia de cómo se mueve la energía en el cuerpo, y a eso le agregaron movimiento, patrones de respiración, mantra, visualización, bandas, que son cierres energéticos con los diafragmas que tenemos en el cuerpo. Entonces es todo como un combo, ¿tá? Que ya está armado. Hay cientos de crillas, miles, que todas tienen Es como como un un combo efecto de diferente. distintos conocimientos Ujú, o distintas ujú. herramientas o distintas prácticas, todas Reunidas en una Sí, clase. reunidas en una clase. Tiene Eso un es comienzo maravilloso. y tiene un fin. Y todo eso lo que busca es el despertar de la Kundalini, que es una energía que todos tenemos, el despertar del alma, el despertar de la conciencia. Y cada clase tiene un efecto diferente. Hay clases crillas para el dolor de cabeza, para el dolor premenstrual, para despertar tu verdadero ser, para liberarte de la depresión. Hay, pero cientos de crillas que son bueno, como medicinas para lo que necesitamos. Y como les venía diciendo, está esta primera parte que son las crillas, que lo único que podemos modificar los maestros es el tiempo nada más. Y luego tenemos una relajación y luego tenemos una meditación. Se dice que la crilla es la preparación para la meditación. Y esta meditación que vos traías acá a este momento, que se llama Kirtan Kriya, que es una meditación, es una de las más potentes de Kundalini Yoga. Y una de los efectos que tiene, calma mucho la mente, limpia el inconsciente, hace que se empiece a liberar energía acumulada, memorias. De cierta forma nos empieza como es como la basura, la empezamos a sacar. Mirá qué Es bien. una técnica muy poderosa
que se hace con mudras. Los mudras, bueno, Kundalini Yoga, Mudras. no lo nombré, pero utiliza también mudras, que son Ah, bien, bien. posturas de las manos, ¿tá? Que cada postura tiene Tiene como sí su su significado. significado, su efecto en la energía, cómo Ujú. circula. Y Kirtan Kriya lo hacemos con el pulgar, En las entrevistas de trabajo índice. yo utilizo mucho el Sí, sí, es que lo usamos, hay Digo, personas que lo usan inconscientemente, porque sí, ya la información está, el cuerpo ya ya lo lo sabe, sabe, el cuerpo exacto. sabe. Sí, Como yo decía, este estado de yoga es una actualización de algo que ya tenemos dentro. Y bueno, el Kirtan Kriya es con el mantra Satanama, que se dice que son los sonidos primordiales, la S, la T, la A, y lo hacemos Satanama y Sa con el pulgar y el índice, Ta, el pulgar y el medio, Na, el pulgar y el anular, y Ma, el pulgar y el meñique. ¿Y qué Y así vamos. significa Satana? Sa significa el infinito, digamos que es como ese entendimiento bueno, de la vastedad. Ta significa vida, ma significa muerte y ma, bueno, sí, Sat, sa, ta, na significa muerte y ma ah, significa renacimiento. claro. Que en sí lo que explica es como, o lo que trata es como un ciclo. claro. ¿Tá? Infinita vida, muerte y renacimiento. Exacto. Infinita vida, muerte y renacimiento. Yo, después Que de que lo aprendí, además es maravilloso porque así son los ciclos de la vida nuestra en todos. sí, Incluso quienes conseguimos nuestra vida como el cumplir años, como la vida, como esto que tengo tanta cantidad de años, yo con mis 41 años recién empezando a recorrer, he tenido tantas vidas y muertes también en estos 41 años que es maravilloso, ¿no? ni hablar. Por eso lo de lo, Sí, claro, que la vida y la muerte va más allá de la vida y la muerte cómo la concebimos, como el ser humano que somos, claro. sino que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro Nuestra ser forma de pensar y puede de ser vivir y de dentro de vivir. una vida muchas vidas y muertes y Exacto. renacimientos. Y qué lindo que es poder identificarlo, cómo los ciclos de la naturaleza a su vez nos lo enseñan año tras año, como decía Ceci, ¿no? Más allá de la vuelta al sol que significa para cada persona, lo que pasa con nuestro entorno, ¿no? Con las plantas, con los árboles, con toda la naturaleza en sí misma, más allá de alguna excepción que pueda haber en general, sobre todo cuando las estaciones están bien marcadas. Además, uno Ujú. nota eso con mucha claridad y cómo esto que es tan profundo, a su vez de repente estás sentado en una mesa donde no aguantás más el ruido que tenés alrededor y para adentro igual. Yo lo he aplicado y le juro Y pa- que te calma. eso porque él estaba explicando de la estructura ¿está bien que diga Sí, estructura? sí, sí, sí. Está. Él estaba explicando la estructura y ahí quería, pobre, traerlo otra vez a esto que estaba explicando él, que nosotros con nuestras ansiedades lo cortamos, pero más allá de eso, además de eso, que quería que continuáramos con eso, también preguntarte, ya que te hicimos esa pregunta, si esto es que se repite como un mantra o lo podemos repetir varias veces, eh, o con una vez, ¿cómo se practica? Bueno, yo explico la técnica original y después yo sé que hay modificaciones, Ajá. pero la técnica como fue dada es, lo hacemos en postura fácil, que es una postura sentado, con la espalda recta, los ojos cerrados y las manos están sobre las rodillas y como yo expliqué, los dedos van con sa, ta, na, ma Ujú. Estás haciendo y, al Lo revés. y estaba se haciendo va. al revés. Es la dislexia. Arranca el pulgar con el índice, sa, y después, bueno, van los otros dedos. Con El, esta lo hacía bien, pero con la... la técnica es, primero lo hacemos en voz alta, ¿tá? Perdón, pero Y hoy las partes estoy tienen que ser fatal. iguales en tiempo. Primero en voz alta, luego en voz baja, que vendría a ser susurro, Ujú. y luego tenemos una parte que es mental, ¿tá? Y luego, después de la parte mental que se repite, volvemos a susurro y termina en voz alta.
tiene obviamente un ritmo particular. Nosotros ahora, como tenemos tecnología, Sí. yo en las clases usaba un video de YouTube que era simplemente como guía, siguiendo ese ritmo, y también a la vez eh, la concentración está en un rayo de luz que ingresa desde arriba, que va por la corona y hace como una L de luz blanca y que sale desde nuestra frente, acá el entrecejo. Y con cada sílaba, con cada palabra, sa y baja el rayo de luz, está el rayo de luz. Siempre blanco. Sí, siempre blanco, exacto. Y ahí vamos y nos concentramos en eso. Y bueno, es una experiencia, hay que practicarlo. Y eso es la técnica original, Vamos a ver si como Juan fue después dada. aprendió bien. Le voy a No, pedir que pero me enseñe y si no te aviso. empezamos por el final, porque vos decías, viene primero la Krishna, que es como toda la práctica para después pasar a una fase de relajación para después de haber hecho la práctica más física o de posturas y de respiración y pasar por esa relajación, llegar a eh, esta última A la meditación. meditación, sí. Claro, no siempre tenés todo el tiempo ni la posibilidad de decirlo en voz alta de repente, pero lo que yo decía un poco es que de repente estando en situaciones en las que no tenés todo ese tiempo, sí podés utilizarlo como una manera de calmarte, porque además vos hablabas de la circulación de la Mm, energía que hay. exacto. No, yo hoy expliqué por eso que está bueno también que el yoga es una cosa, es estructurada, pero luego también es yoga, estando en nuestra casa, estando Claro. caminando en un lugar. Y yo puedo llevar, por ejemplo, esta técnica. Y se me viene a la mente ahora Jacob Greenberg, que fue un científico mexicano muy importante que hizo muchos aportes, sobre todo en la teoría sintérgica, que explica ahí como, bueno, lo que es la mente, cómo funciona la conciencia, cómo percibimos la realidad. Y él llevó esta técnica y la hacía caminando. Y cada paso era sa, ta, Ah, na, mirá. ma, sa, ta, na, ma. Y eso va en cada uno. Yo creo que lo importante de todo es la conciencia. Con lo que hago, la práctica, más allá de la técnica, es si yo me concentro y logro mantener un mantra en un momento difícil o en un momento que yo realmente necesito. Y creo que la clave acá es entender que para mí la clave es conocerse a uno mismo. ¿Qué es un mantra? ¿Lo dijiste ya? Porque No, acá hemos estado hablando de mantra y nosotros estamos dando por sobreentendido Sí. que es un mantra, pero no sabemos si alguien que nos está escuchando o viendo sabe lo que es un mantra. bueno, un mantra es una tecnología, Ujú. ¿tá? Que utiliza una herramienta que todos tenemos, que es la voz. ¿Qué es la voz? Igual hay excepciones, como decía, y hay mantras también que son mentales, pero en general el mantra utiliza la voz, utiliza un tono, ¿tá? Una pronunciación determinada, puntual, y también lo otro importante es un ritmo, ¿tá? Que hay que respetarlo. Y algo que me fascina de los mantras, que cuando me formé lo aprendí, es que cuando nosotros hablamos, la lengua se mueve. Y los mantras, los yogis que aprendieron esto, se dieron cuenta que la lengua, el paladar, tiene 84 meridianos, que vendría a ser como un teclado de computadora que ponemos códigos, ¿tá? Y eso, la lengua toca con cada mantra, bien pronunciado, va tocando, y eso va estimulando, va al hipotálamo, a nuestro cerebro, y eso da señales que generan neurotransmisores. Y en el mantra, cuando estamos concentrados y lo mantenemos en un tiempo, con una pronunciación, con un ritmo determinado, genera un estado interno. Podemos cambiar la química de nuestro cuerpo con 5 minutos, 7 minutos de un mantra o con menos. Cuando los descubrí, los mantras, me iba por la Rambla en algunos momentos cuando andaba como y me los ponía a escuchar y los iba repitiendo, caminaba por la Rambla y además que me encanta caminar y meto varios kilómetros rapidito, por más chiquita que parezca, y es verdad que tiene un efecto en el cuerpo y en la mente, eh,
sanador. Sí, sí, Para mí, vos, no sé si podría seguir el ritmo del mexicano porque diría, Satana, más Satana, más bueno, pero si mantengo el ritmo y la separación entre uno y otro, venimos Exacto, bien. sí, O Dos sea, pasos de exacto. cada una, más o menos, calcularle vos. No, pero está buenísimo esto de... hoy estás, me la voy a cobrar, te digo. Anda Ya anotando, vengo, anda tomando nota. la cuenta de notarios que tengo acá, ¿sabes Decime si qué? no. Pero ahí estamos en el final. ¿Cómo viene, Leo? La relajación, Mm. ¿cómo se hace? ¿Es la parte del gong? Yo utilizo el gong en la relajación porque es como la relajación ya de por sí sola, en silencio puede ser perfecta porque primero hacemos todo un trabajo en la crilla, se mueve energía, hacemos activación del cuerpo físico, a veces hay crillas que son desafiantes a nivel físico, que lo hacen, bueno, de manera intencionada para lograr un efecto y movemos energía, estamos moviendo Eso energía, te iba a activando decir, glándulas es, en el yoga Kundalini. Hay toda una parte que, bueno, explica que cada movimiento, por ejemplo, todas las posturas que tienen los brazos elevados y que hacen movimientos, activan por sobre todo el chakra corazón, hacen que la energía circule hacia acá. La sangre de las manos, cuando ponemos así, baja, va para acá. Bueno, ese es un ejemplo. Sí, ¿Tá? está bien. Cada movimiento es preciso, cada movimiento no hay nada aleatorio, no hay nada que sea porque sí. Cada respiración, cada movimiento, cada visualización, cada mantra es para buscar un efecto. Entonces, como decía, una crilla es como una receta, arrancamos acá y terminamos acá, que busca un efecto particular, y luego de todo ese movimiento es necesario, 100% necesario, dejar que como que todo el movimiento sedimente, que es que una parte es súper importante la relajación, porque es cuando todo lo que movimos como que encuentra un nuevo lugar, encuentra un nuevo orden, bajamos y luego es como que toda esa previa preparamos a la mente para la meditación. Yo, por lo menos en lo que vengo escuchando, siento que nos estás dando una clase hoy, Valentina, a nosotros, pero además estás como dando una clase de yoga para escépticos, lo diría así, porque lo estás alejando de ese lugar de más volado, en el mal dicho hippie, ¿viste? De aquel que está colgado, sino que lo estás explicando casi como una ciencia, sí, como ¿no? un neurocientífico. Claro, desde un lugar muy específico en cuál es la técnica, la tecnología, cuáles son los detalles y las razones por las cuales no hablamos de chakras porque sí, ¿no? El corazón está acá y si estoy llevando energía al corazón, y sí, si pongo las manos así, la sangre fluye hacia ahí, Claro. ¿no? Por dar un ejemplo básico de una cosa que obviamente que es mucho más profunda, pero me quedé colgado en algo que hizo Ceci recién, es tratar de explicar las cosas para los que de repente se están acercando a las distintas disciplinas. ¿Qué son los chakras? Bueno, los chakras, qué buena pregunta. Entendiendo la realidad que ya ahora la física cuántica, ya ahora no podemos decir que la espiritualidad es como una cosa del oriente, allá lejano. La física cuántica, que es la ciencia que estudia de lo que está formado todo, la materia, ya dictaminó que lo que nosotros entendemos como materia es 99,99999% energía. Y con eso es como tratar de entender que somos energía. El universo es energía. Somos energía, Mm. somos naturaleza, Sí, que ahí empiezan a repetirse, como en nuestros programas empiezan a repetirse, ¿no? Estas frases, claro, tal ¿no? cual. Perdón que te interrumpí, No, pero trae a, sí, la semana pasada hablamos del cerebro despierto, un libro que claro, explica la desde espiritualidad la neurociencia desde la y la física neurociencia y la cuántica. física cuántica. Ahora vos traes la física cuántica de vuelta acá, mientras cuando hablamos de los chakras y del yoga. Pero seguí con la explicación porque Sí. Bien. empezaste por la física Sí, sí. cuántica para llegar a los No, chakras. para tratar de, bueno, de ir rumbeando al Ah, Y entendimiento además nos contaste de los los 9 son chakras. 5 nueves. Sí. no sé si te Bueno, suena algo en bueno, numerología eso. 5,9, sí, 5 nueve. los conté. Y bueno, entendiendo esto como base que somos energía, obviamente es la base de lo que nosotros estamos formados como cuerpo, ¿tá? Es materia, lo que nosotros vemos es cuerpo, pero a nivel más macro
somos energía. Y esa energía obviamente tiene una estructura que es magnífica, es súper compleja, es inexplicable para la ciencia porque es un orden, tiene una inteligencia que va más allá de cualquier entendimiento. Pero los yogis, grandes y seres iluminados, sabios, había yogis que eran sabios y eran analfabetos, para que se den cuenta, no, eran personas muy sabias, pero claro, sabias en el sentido de ir hacia adentro y entender lo que es la verdadera realidad. Y Si en habrá esto, sabiduría en eso. por favor. Y bueno, esta estructura de la energía, que se dice que tenemos como 72.000 canales, que los nadis, que vendrían a ser esos canales de energía, que vendrían a ser algo así como los vasos sanguíneos. Ah, Bien, el cuerpo tiene un sistema circulatorio, el cuerpo energético vendría a tener estos nadis, que es por donde fluye, digamos, la energía, de cierta manera, para que se entienda. Sí. Y bueno, como tenemos el corazón, ¿tá? Que bombea, los nadis tienen una organización. Esa organización principalmente tiene, bueno, estos 7 chakras que son centros de energía, de los cuales, bueno, tienen su función, tienen la conciencia, la mente opera a través de esos chakras, los chakras sexuales, después acá está el chakra, el base que es el muladhara, que es la raíz, es la la raíz. base, está Ujú. abajo, eso, bueno, es lo que nos une con la tierra. Después vamos, la conciencia, la energía va subiendo y pasamos, bueno, por el chakra que tenemos, el plexo solar, que también cada chakra tiene como una conexión, un vínculo con lo que es el sistema nervioso, que a nivel del sistema nervioso se denominan plexos, que es como donde los nervios tienen como más uniones, es como una conjunción, que no deja de ser más que como el paralelismo entre, como le decía, el sistema circulatorio, los nervios, y bueno, a nivel energético están los chakras, que son centros de organización de la energía. Espectacular. Espectacular. No sé si, Y si quedó claro. no, sí, Súper quedó claro. claro. Y esa energía la podemos hacer fluir con posturas, eh, con respiración. Vos nos habías enseñado a cerrar ese chakra de abajo y la explicación que dabas era muy mundana de cómo se cierra el chakra No, no, sí, de raíz. en Cerrarlo realidad de raíz. lo que yo les comentaba a ustedes, en realidad no es enfocado en el chakra, pero sí es un banda que es un cierre energético. Ajá. Es un diafragma que tenemos abajo que Kundalini Yoga lo utiliza mucho, lo utilizan varios tipos de yoga, Hatha Yoga lo utiliza también, que es el yoga como más conocido, que justamente al aplicar ese cierre energético, que es un diafragma que todos tenemos en la cadera, que está compuesto por los órganos sexuales, digamos, el ano y parte de la musculatura abdominal que va hacia abajo. Y, por ejemplo, en determinadas crillas, cuando termina el ejercicio o cuando se indica ese Mulvan, que es un cierre energético, lo contraemos y ahí elevamos la energía. Cerradura de raíz. ¿Y cómo nos decías que Cerradura era raíz, eso? exacto. ¿Cómo lo explicabas en términos ¿Por qué lo querés prácticos? poner en ese lugar? No, está bien, está bueno porque se explica así, es algo Claro, claro, sencillo. porque si te dicen Mm, cerrar el diafragma que tenés el. mm. No, ¿cómo lo decías? Es como cuando te aguantás las ganas de ir al baño, Claro. haces fuerza, bueno, eso, pero lo hacemos a conciencia y Claro. realmente se mueve la energía, se Sí. eleva Y la sentís que energía. frenás y después la Mm. subís y lo sentís. Y aún. Pero ¿y A ver, cuándo hay nosotros que que éramos. hacerlo Perdón. esto? ¿Cuándo hay que cerrar el Bueno, chakra raíz? en Kundalini Yoga, esta técnica se aplica generalmente, siempre está indicado, o a veces no, el maestro, bueno, siempre lo dice, siempre se hace cuando terminamos un determinado ejercicio. Ahí Por va. ejemplo, hay un ejercicio que se llama Sat Kriya, que es que creo que lo hicimos con las Sí. manos acá arriba, y cuando termina, inhalamos, retenemos el aire y ahí aplicamos Mulvan y elevamos. Y también después se hace también cerradura raíz sin aire. Y es muy importante, está bueno que hayamos traído esto porque lo que sucede a nivel interno del cuerpo es mucho movimiento, es algo súper importante, que se mezclan dos tipos de energía, que es la energía de eliminación, que se denomina apana, y la energía, digamos, bueno,
de lo que es más la vida, energía mismo en sí, que es el prana. Cuando prana y apana se mezclan, se genera un calor interno, que cuando aplicamos Mulvan, con aire adentro, va como ese prana, la pana se mezcla y se genera un calor interno que de cierta forma ese calor vendría como al alma o a esa kundalini que está ahí justamente, unos dedos abajo del ombligo, como que la agarra y le empieza, che, dale, despertate. Y bueno, es algo como que está bueno que lo explique así para que se entienda, que es como vamos despertando esa realidad de quién nosotros somos, que está ahí. Está buenísimo esto de traerlo a términos coloquiales o mundanos, porque si no la gente de repente piensa, y por supuesto que vos que tenés todo el aprendizaje que tenés y toda la práctica que tenés arriba, eh, seguramente que lográs niveles de conciencia que un principiante no. Sin embargo, y a lo que iba, en la comunidad en donde yo practiqué el yoga contigo, en la comunidad de Cali, donde éramos gente que no necesariamente había practicado yoga nunca, yo capaz que algún par de veces en mi vida lo había hecho, pero no de manera semanal como fue contigo, y gente que hacía por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, después, al rato decía, ah, qué distinto que me siento, cómo me cambió la energía, realmente me siento aliviado, ¿no? Y seguramente tenía que ver con todo ese proceso de ejercicios, de respiraciones, bueno, después de relajación, que sin duda que el Gong es una tecnología fascinante en cómo uno se le va metiendo adentro esa vibración, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora capaz que nos puedes explicar un poco antes de hacerlo de vuelta y que se escuche No, y ahora del otro lado, mostrarlo claro, un poco más. pero de qué es lo que mueve esa vibración, cómo es que efectivamente esas maneras de respirar también mueven energía. Yo me acuerdo mucho de la respiración de fuego, ¿no? Que vos mencionabas, que es, cuando lo dije, yo dije, no, me voy a quedar sin aire. Vos tenés que expulsar rápido el aire por la nariz. Y vos decís, ¿cuándo aspirás? ¿No? Y el cuerpo es como que lo hace Lo solo, hace solo, exacto. lo hace solo. Puedes probar. Pues pruebo. Pero eso Ese es sí, un pranayama que se utiliza mucho en Kundalini Yoga, sobre todo cuando estamos haciendo determinadas posturas que son desafiantes. Siempre está la respiración de fuego, porque da sostén, da energía, eleva como el calor, se genera como, es una respiración que da energía al cuerpo. Cuando estás, bueno, cualquier persona puede probar, cuando está con las energías bajitas, puede practicar esta respiración de fuego que se hace generalmente por la nariz, pues a veces puede ser, bueno, por un lado de la nariz, a veces por la boca, pero principalmente por la nariz con las fosas libres y se hace un movimiento abdominal que es como de elevación, el abdomen, como que cuando exhalamos va como hacia adentro, hacemos foco en exhalar. en- Y la respiración, la inhalación, perdón, es automática. Yo hago el foco en la exhalación y eso tiene que ser de manera rítmica y lo más rápido que pueda, teniendo en cuenta que se debe mover el abdomen. Es como una cosa. Y eso lo mantengo en el tiempo. No sé si me va a dar para te da, te coordinarlo. da, te da. No, hay que hacerlo con cuidado. Las personas que obviamente no tienen experiencia a veces se pueden Se puede marear marear, claro. porque oxigena mucho el cuerpo y entonces te puede dar un Sí, cosquilleo o te sí. puedes marear y bueno, o sea, Claro, hay que sí, sí, tener sí. cuidado. A veces te podés marear cuando estás haciendo como las respiraciones, Mm, las más tradicionales, por así Mm, decirlo, cuando las haces con tiempos y mm. esas cosas, y no te vas a Sí, marear. sí. Mm, Este, Pero una de las cosas que vos nos explicabas es esto de lo potente de esta rama del yoga. Es decir, hay de repente ramas que lleva mucho tiempo que uno las puede incorporar como para sentir su efecto. mm. En el Exacto. caso del yoga Kundalini es como Mm, que, no te digo que express porque no quiero usar ese mm. término para yoga, Sí, sí, pero yo no, digo que no. muy rápido Mm. la persona incorpora y Mm. siente sus efectos. Sí, es que justamente Yogi Bayan cuando llegó, que primero fue a Canadá y después se fue a Estados Unidos y ahí, bueno, se radicó viendo lo que era la gente, porque él venía de la India, que es totalmente otra polaridad, sí, otra completamente, realidad, otro mundo. diametralmente Él se asombró distinto. mucho con lo que había, además llegó, claro, era en la época de los hippies, había mucho rebeldía, mucho, bueno, descontrol, drogas, la gente estaba muy loca y él creó,
ya como que armó el combo de Kundalini Yoga con su sabiduría y lo armó justamente como una tecnología para sanar eso, que es en realidad la locura que estamos viviendo hoy, con la vida ajetreada que tenemos, con el laburo, con todos los problemas que hay, bueno, Kundalini Yoga es un yoga que está adaptado a eso y es muy potente porque realmente está como ideado para generar un cambio en las personas, un cambio sobre todo a nivel energético primero y que luego, como comentabas vos, se siente, sí, me siento mejor. Y tiene muchos pilares, tiene pilares como el de la sanación, porque de cierta forma estamos rotos, tenemos cositas que tratar. Yoga Kundalini eh, lo trata, trabaja el pilar de la incomodidad, Yoga Kundalini nos vincula de una forma sana con la incomodidad y generalmente los seres humanos estamos muy acostumbrados al placer, al hedonismo, Mm. cualquier cosa que nos incomoda la sacamos. Mm, Yoga Kundalini nos vincula con la incomodidad a través de las posturas, a través de emociones que sentimos y eso de cierta forma nos empodera en el día a día. claro. Trabajamos ese músculo. Después, bueno, también tiene otros pilares, por ejemplo, que despierta lo que es nuestra verdadera esencia, trabaja eso, la Kundalini justamente es como una energía que tenemos latente, si no la trabajamos, bueno, puede estar en el destino de una persona que de forma natural despierta esa Kundalini, pero todos tenemos esa energía Kundalini que está latente si no hacemos algo con eso. Yoga Kundalini va directo a eso, trabaja esa energía y una vez que trabajamos esa energía se empieza como a elevar, va del chakra inferior, chakra arriba, después genera como una circulación y eso vendría a ser como el estado de unión. Nosotros somos como, a nivel energético, tenemos como un determinado voltaje y lo que hace Yoga Kundalini es eleva ese voltaje. Por eso decía hoy, somos seres ordinarios que podemos vivir una vida de forma extraordinaria. Otro de los pilares que trabaja Yoga Kundalini es la sensibilidad. Nosotros somos seres sensibles, tenemos un sistema que nos capacita a poder sentir, a poder percibir, a captar información y lo que hace Yoga Kundalini le aumenta el volumen a esa sensibilidad. Entonces ya de por sí nos volvemos seres más sensibles, pero a la vez estables, porque tenemos Claro. una sensibilidad que la podemos, digamos, sostener. No es una sensibilidad que, ay, soy sensible y me Sí, atormenta, que le pasa a muchas personas que tienen sensibilidad de forma natural, pero no tienen una estabilidad interna que es lo que brinda el yoga Kundalini. Entonces, esta sensibilidad es súper importante porque yo realmente me vuelvo más sensible y sensibilidad a nivel de que me doy cuenta qué es lo que me hace daño y qué es lo que me hace bien. Y es una sensibilidad de forma tan natural que yo simplemente dejo de hacer cosas que me alejan de lo que yo soy, que me alejan bueno, estar de manera saludable, por ejemplo, y con todas estas facetas que trabaja Yoga Kundalini, cuando queremos acordar, estamos funcionando a un nivel extraordinario, estamos expresando nuestro verdadero potencial, que por decir algo es infinito. qué lindo, me encanta. Sí, y Eh, como pasa con la mayoría. Además, él Sí. viene y con su presencia también, él muestra como esa tranquilidad. Él, desde el momento que yo lo conocí, que vos me lo presentaste, como que él muestra como esa tranquilidad, pero igual de todas maneras, que no parece. Esto que acabas de decir, ¿no? De la sensibilidad, del poder comprender, del poder percibir la energía, este, y lo ves a él como súper. Y me dijo que estaba nervioso hoy. Bueno, menos mal, Bueno, viste, yo cuento todo menos al aire. mal. Me dijo que estaba nervioso. Está todo al aire. Se ¿Buchón? sentó, Ah, se está sentó ahí perfecto, es verdad, a esa es distancia de mirar el verdad. micrófono. Yo dije, uy, tengo miedo de que no se escuche bien. Miré cómo estaba picando. Sobrado, yo también Más allá miré. que tiene la ganancia alta y lo que sea, estaba sonando bárbaro. Y Eh, nos debe estar viendo a nosotros como dos niños chicos nos tiramos cosas. sí, me hace dejar la compu. ¿Sabes lo que estoy haciendo en la compu? Vi un montón de Poniéndole, sucesos. Vi. en fin, le puse el zócalo de la que y era el del faro, me acabo de dar cuenta. No sé quién fue la que hizo el.
Digo, le que hizo el OS. Hermoso, Me hermoso. acabo de dar cuenta. Y ella me ponía, dejar la computadora, dejar la computadora. No, no, porque ya lo corregí. Ya lo corregí. A ver si en el faro me va a pasar otra vez. Faro está bien. Pues hiciste, puse 2 veces el faro. O sea, tu espacio no estaba hoy en el programa. Ok. La Pasaron gente se cosas. mata de risa. Lo importante es eso, y que como no tenemos tiempo y estamos liberados acá, ahora lo que vamos a hacer es algo que jamás se haría tampoco en un programa. ¿Quién? Pero, o sea, ¿Quién nosotros, soy? no, Ah, tú sos Juan Miguel Carsolio, pero sí. lo Oh, que, parte del todo. exacto, no, Una no, contribución yo lo que perfecta. estaba diciendo es, quién nos diría que no podemos hacer qué o que jamás se haría en dónde? Ah, Para vos, Barney, o sí, sea, ¿qué me vas a decir que no puedo hacer? por eso mismo. A ver, Acuario, Lo si te van a decir algo que no lo puedes que hacer. quiero es Me que, levante. porque ahora le vamos a sacar la barba y vamos a pasar a hacer el faro y esta No, no, postura. no, no, antes del faro. Vamos a conocer porque hay una persona atrás de esto, que tiene un trabajo más allá de No, que nos pero va a antes contar del de su faro vamos viaje. con el gong. Sí, No me cortes tranquila. el aquelarre, ¿Cómo me voy a olvidar del gong? por Yo digo favor. que Además quiero que cuente algo del gong. sí, sí, por eso mismo. Antes de que vaya el gong, antes de que le saquemos la barba y el traje del profesor de yoga y les contemos que hay más allá del zócalo que vieron todo el tiempo del paro, hay una persona que tiene una carrera universitaria y que tiene un empleo que, más allá de que nos va a contar ahora lo que quiera de los cambios que está atravesando en su vida y de su camino personal, pero hasta ahora por lo menos, anda en auto, viene, está recorriendo lugares vendiendo, sin entrar en detalles. ¿Qué te pasa? La Que ansiedad. además estuvo todo el tiempo ahí abajo, que está formado en programación neurolingüística. Sí, ya O sea sé, que yo todo ya sé que él me está observando todos los gestos, ya se lo dije. Pero, pero pero aparte, notable cuando dijo que estaba formado, porque ahí ya me liberé, o sea, puedo hacer todos los gestos que quiera, que total, sí, igual si los evito, él me los va a leer, o sea, que está bien. Pero no, lo me que despreocupé en lugar de preocuparme. antes de pedirle a Ceci que se levante, te deje el lugar para tocar el gong de la ¿Para vueltita. qué tengo que bajar el pie? Viste que yo siempre Sí, pongo el pie. esa es una alumna bárbara para yoga porque no tiene problema. Sí, Eso es claro. fantástico. Eso es para mí, a mí Bendecida. me rompe los tobillos ponerme el piecito abajo así como me hacía poner. Ah, a mí también, a mí se me duermen las piernas. No, yo no puedo, Y eso no que lo tengo etiqueta practico. con los pies, entonces siempre estoy moviéndome, la gente me debe ver que me muevo, como Sí, de repente está más alta. Es sí, que tiene un pie abajo de la cola. Así te quebraste el así tobillo. me quebré también el tobillo. Pero bueno, saliendo de anécdotas personales Sí, y antes de que. gracias. Sí, porque eso fue una caída, no fue a propósito. Bueno, tropezón no es caída. Esto fue triste, pero bueno. Vamos a pedirle que nos toque un poco el gong. Mm. Vos verás Que cuánto, también si Valentín. me quedo acá, la vibración del gong acá, uff, brutal. Divino. Sí, divino. ¿Querés quedarte ahí? ¿Querés No, cambiar los no, no, me planes? voy a correr, me voy a correr, me voy a Para correr. que él toque de Pues derecha. además le voy a dar el espacio a él, claro. Exacto. Y das la vueltita. Así que yo me cambio para ahí. No, no me puedo cruzar por el frente de la cámara. Si Me querés, tiraron un dale. chiste. No, si querés. Total. No, era un chiste. Em, Mientras no tiene ningún cable, Mr. Bean. Missy Bean. Misis. No, lo que quiero es que nos expliques un poco antes de tocarlo, y más allá de lo que es la experiencia, que creo y esto lo hemos experimentado los dos, para el que está del otro lado, y que de repente va a escuchar el sonido, pero no sé hasta dónde sentirá la vibración a través de la pantalla. No, se ¿Se siente, se transmite? puede transmitir, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Porque el sonido en definitiva Es es energía, vibración. Es es que, energía. sí, totalmente, el sonido es vibración, es energía y además hay mucho también material de baños de gong. Yo le contaba a él, a Agustín, ¿no? A Valentín, le contaba eso mismo, que fui una vez a un baño de gong, que no me pasó lo que le pasó a otras participantes, que dio la casualidad que éramos todas mujeres, pero, pero pero hubo muchas que llegaron a un estado de relajación y de tranquilidad que quedaron knockouts, que se sentían hasta los ronquidos, que para mí el ronquido no es solamente una cuestión de cansancio, sino también me parece que tiene que ver un poco con el estado de la profundidad del sueño, ¿no?
Sí, sí. Y, y me pasó de sentir con el gong sonando, aún así, de sentir Gente compañeras que estaban en ese nivel de en ese relajación. nivel de relajación, sí, Sí. sí. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, y antes de que nos expliques esto de la vibración, en eso que dijiste de que eran todas mujeres y que era casi casualidad. Me parece que no, que hay como una tendencia más femenina a la búsqueda de estos caminos, ¿no, Valentín? No sé, por lo menos en lo que nos pasaba en las clases En allá, general, eran más es mujeres que verdad, sí. hombres. Valentín es el segundo En hombre general, de la que Sí, la re, ¿no? principalmente, al menos en todas estas actividades, suele, sí, haber más presencia femenina. Y eso, Mm. ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que las mujeres están más abiertas, son más emocionales, reconocen más las emociones. Yo creo que por tema de naturaleza. Los hombres, que al ser más masculinos, tienen un lóbulo del cerebro más activado, que es más lógico, es más mecánico y no está del lado tan emocional. Entonces como que ya, también la cultura, ¿no? sí, Es sí. La como el cultura, hombre que no puede llorar, que le cuesta sí. expresar emociones, está como más cerrado, es como el ego está como más armado y no hay una Sí, más inflado el humildad, ego, ¿no? exacto, Claro. no hay como una humildad en general, que no deja de ser una percepción mía, como de decir, sí, capaz que yo tengo una emoción que Lo tratar, voy a decir yo antes que lo digas vos. tengo algo que aprender y entonces hay como ya por naturaleza una como una pared a ir a todos estos lugares. Mira, Valentín, no es una percepción tuya porque la semana pasada hablábamos con Soledad González y estábamos hablando precisamente, bueno, lamentablemente de otra temática con respecto a lo que pasa con las masculinidades y lo que pasa con las mujeres, y el efecto, pero el efecto que termina impactando en la sociedad y de los que estamos últimamente muy conmovidos y conmovidas, pero precisamente hablábamos con Soledad de eso mismo, de cómo, ¿no qué? No, Ah, sí, eh, totalmente. Algo que no precisamente esto que vos decís bueno, de que no es una percepción, sino que en la sociedad está impuesto Sí. que el hombre no puede llorar, el ego más inflado, o sea, con Soledad hablábamos de otras cosas, pero cómo en el hombre está más impuesta Sí, le hago que determinadas, no, claro, le hago que no a esas concepciones, construcciones sociales el daño que y valga hacen. ¿No? la palabra construcción en cuanto al mal sentido de lo estructurado, ¿no? Me hace acordar a aquel amigo que nos decía, no me rompan mi castillito Ay, de sí. naipes o de cristal, ingeniero él, pero cómo la sociedad a su vez hizo poner a la mujer en un lugar de debilidad uno más en cuanto a que le era más difícil determinadas cosas y por eso era menos inteligente, No, y todo lo contrario, o sea, ¿no? Era menos inteligente porque le costaba más la matemática o la ingeniería, y más allá de la lógica de construcción social, hay un tema biológico o natural en cuanto a cómo se conforman los hemisferios del cerebro. Andás a ver hasta dónde antropológicamente eso no tiene que Sí, ver sí. con el rol que le Mm. tocó a cada uno también, ¿no? Pero cómo la mujer en su rol actual tiene mucho más desarrollada esa sensibilidad que le permite percibir un montón de cosas que los hombres se resisten a ver o niegan Mm. o les cuesta encontrar, y en realidad es una falencia del hombre, ¿no? Mm. No es que la mujer sea más débil. El que es no, más débil en ese sentido es el hombre. Sí. claro, yo por eso iba a decir, o sea, cuando dije todo lo contrario, después dije, ay, Cecilia, no te metas en esa dicotomía, pero no es diciendo que uno, no lo digo en el sentido de que uno es mejor o peor, sino en el sentido de que, bueno, hoy en día, para mí, enfrentarse a la sensibilidad y enfrentarse a las vulnerabilidades es ser muy fuerte, Mm. Total, es la porque verdadera fortaleza. es la verdadera, para mí es la verdadera Es fortaleza. la verdadera valentía. El que es realmente valiente no es el que no tiene miedo, Sí, es el no, que enfrenta los miedos que Exacto. tiene, los Mm. descubre y los enfrenta, ¿no? y el que puede mirarse para adentro, esto que hablábamos, ¿no? De conectar consigo mismo, de conectar con su esencia, con la fuente, pero ahí hay que llegar a un nivel también para poder conectar. Es un desafío, claro que, a ver,
porque suena muy lindo en el momento que estás conectado, ¿no? Pero el Sí, camino que vas atravesando para llegar hasta ahí a veces implica un montón de dificultades, de construcción, Y de soledades de también. humildad. Vos mencionabas la palabra humildad y vaya virtud difícil de complicada. encontrar, claro, con lo que implica desmantelar el ego y todo está pensado en función de construir, de fabricar, de lo contrario a Del desmantelar. apellido, de que ser a nivel académico destacado o destacada, Sí, este, claro, y está bien lo de destacado, destacada, porque también cuando hablamos de hombres y mujeres, más bien deberíamos hablar de lados masculinos y lados femeninos, ¿no? Mm. Porque en esa clase eran solo mujeres, pero también, más allá de que sean mayoría mujeres, hay hombres que empiezan a conectar con claro, esta De a poco sensibilidad. claro. se están sumando, de a Claro, poco. exacto. Hay una apertura. Bueno, no, iba a abrir otra arista, pero no, no, Lo no, vamos a no. volver a invitar. Lo vamos a volver, o sea, vas a volver, vamos como le hice a María, mi maestra de registros, la comprometí a venir en vivo a hacer alguna práctica en vivo, que con mi maestra de Reiki hicimos prácticas, porque hicimos rituales en esta Epa. mesa, como ves acá, hicimos Ujú. varios rituales para el solsticio. Vamos, aparte de que hoy estamos poniendo en la práctica el gong, vamos a hacer va a volver Va a volver. bastante, Recargado. bastante veces, viste que utilicé las veces, para que podamos bajar más a tierra, esto que decías tú, ¿no? Lo de la práctica, que es lo más potente. Yo encantado. Y la palabra potente que la usa también en un sentido mucho más profundo del vulgar que se suele usar. Sí, Pero, me levanté. ¿le dejas el lugar? Sí, sí, por supuesto. No, no dije nada del gong. ¿Eh? No dije nada. ¡Ay, es Menos mal que está verdad! vos, Valentín. Menos mal que está Porque Valentín. siempre los conductores, Elgo y la vibración, ¿qué es lo que nos hace? Bueno, el gong es un instrumento musical, como todos, pero a la vez es un instrumento ancestral, es una tecnología para la conciencia que mueve la energía y tiene un efecto muy potente, ya que estamos con esa palabra en el aire, a la mente, con la mente, ya que la mente, el cerebro, está en actividad, se activan un montón de partes, ¿no? Del cerebro, y este sonido, esta energía que nos impregna, de cierta forma, es como que al cerebro se le hace difícil entender el sonido, que la mente está todo el tiempo queriendo interpretar, queriendo saber, queriendo protegernos. Está con lo que se denomina el sistema nervioso simpático muy activado, que es como estamos todo el día haciendo cosas, está principalmente el sistema nervioso simpático activado. Y justamente el gong lo que hace a la mente, como es tan complejo el sonido, que bueno, ahora lo vamos a escuchar, es un sonido que se acompasa con otro y otro y otro y sube y baja y es grave, es más agudo, es como muy complejo y la mente se dice que en muy poco tiempo la mente se rinde. Hay personas que se rinden más fácil, otras que se rinden, que le dan un poco más de lucha, depende de cada uno, pero en ese sentido nos logra relajar como si fuésemos unos meditadores experientes. Tenemos mucha experiencia y nos sentamos en el cojín, hacemos unas inhalaciones y ya entramos en estado meditativo. El gong lo que hace a una persona normal y corriente, nos hace, si hacemos todo bien y las condiciones se dan, entramos en un estado de relajación muy profundo, la mente se detiene y bueno, ahí accedemos a otro espacio, a que suceda lo que cada uno necesita. Mm, qué lindo, qué lindo. Bueno, me levanto. ¿Dejas el lugar? Eh, Permiso, ¿eh? Tranquila. yo te diría que hasta apagues la luz, de repente, ¿no? Después las vuelvo a prender. Porque además es la iluminadora, camarógrafa, escenógrafa. ¿Qué haríamos sin voces? Y ahí va Valentín a tocar a su botón. Y ahí volvió Ceci. Bueno, ¿este es el micrófono anda? Sí, No, aquellas personas que estén escuchando el gong pueden simplemente buscar un lugar cómodo o estén donde estén
Si lo pueden hacer, como ya dije, la espalda recta, ponerse cómodos y si pueden cerrar los ojos, simplemente tratar de sentir, de percibir este sonido del gong y si la mente se va a un lugar o a otro, simplemente regresen al sonido del gong.
Y ahora lentamente, de a poco, van sintiendo el cuerpo, llevando la conciencia a cada movimiento que realizan, volviendo a el acá y ahora. Espectacular. Sí, sin palabras, la verdad. Y hasta dónde en un programa y estando al aire, ese chito, ese aparatito, esa tecnología es capaz de hacer que la mente se rinda y por algún momento dejar de pensar que estábamos, no sé qué te pasó a vos, Ceci, pero yo dejar de pensar que estábamos al aire y si estaba sonando o no y qué estaría pasando. Nada, soltar el control de la mente, soltar el control del programa primero y de la Sí, mente sí. después, ¿no? Dar el control del programa y que el profe diga, Y después nada, no sé cómo se habrá sentido del otro lado, pero, y yo lo veremos con él, pero cómo te va envolviendo además el sonido, ¿no? sí, sí, sí. Alucinante. Eh, Le sacamos bueno, la barba y eso, y, este, y, y seguimos y hablando con él. seguimos.